Amén. Va a haber actividad preciosa acá por el mes de la Biblia. Y a partir de mañana empezamos la lectura de Marcos y Lucas. Amén. ¿Cuántos se van a unir a leer? Yo sé que están leyendo, pero los motivamos. Amén. Marcos y Lucas, a partir de mañana vamos a leer la palabra del Señor, uno cada día hasta el día 10. Del 11 en adelante vamos a leer 2 capítulos. Y este domingo a las 8 de la noche, ¿qué hay? Altar familiar. Se va a mandar ahí el link, amén, en Zoom, en el grupo. Y ya están los privilegios de la familia, ya están listas para predicar, para adorar a Dios, para orar, para cantar, para ser dinámica. No se quede en conectarse a las 8 de la noche con su familia desde su casa. Junte ahí al abuelito, junte al tío. Los que están en casa los reúne y vamos a adorar a Dios de 8 a 8:40. Amén. Bueno, hoy sí, póngase de pie conmigo. Abramos la palabra en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Amén. Versículo, amén. Vamos a leer del 14, amén, adelante, para poder captarle el propósito a este mensaje. Filipenses 2, 14 en adelante. Hermano, dice su palabra: haced todo sin murmuraciones y contiendas, ¿verdad? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Mire, hermano, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo resplandecemos? Como luminares en el mundo. Y ahí dice: asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Cerremos nuestros ojitos. Padre, te damos gracias. Permitirnos compartir con nuestros hermanos, Señor, este tiempo precioso de adoración, de alabanza, de comunión, Señor, acá en tu casa. Gracias, Padre, porque tú siempre, Señor, nos recibes con ese amor. Nos recibes, Señor, con esa misericordia. Gracias porque eres lento para la ira y grande en misericordia para con cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor, una vez más. Padre, prestamos nuestro oído, prestamos, Señor, nuestro corazón para que tú nos hables y tu palabra quede guardada, Señor, allí, para que con la ayuda de tu Espíritu, Señor, podamos ponerlo por obra. Gracias, Padre. Revélanos, ilumínanos a cada uno conforme a tu voluntad en esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. Hermano amado, mire que estábamos meditando en el Señor. Hay unos temas, no se quede el domingo, porque el domingo va a tener un tema muy especial, amén, relacionado con la mesa del Señor, con Jesucristo, que me tocó hoy en la tarde. El Espíritu Santo nos quebrantó, amén. No se pierde el domingo en la mañana. Hermano, mire que no estamos solos. En este mundo, pues está el Espíritu Santo definitivamente, pero fíjese que dice acá que estamos en medio de una generación maligna y perversa, hermano, donde hay robos. Ahorita venían contándome un muchacho que allá, solo por andar cargando una camisa de marca que no deben de colocarse, amén, lo matan en cierta colonia de Guatemala, ¿verdad? Amén. Hay violencia, guerras, hermano, inflación, dolor, pobreza, tantas cosas. Desinterés, ¿verdad? Hay desamor, hay crueldad, hermano, muchas cosas. Realmente parece que el mundo dio vueltas. Y así parece. El mundo dio vueltas. Amén. Definitivamente estamos patas arriba, ¿verdad? Amén. Y lo peor es que la maldad se ha vuelto algo natural. O sea, algo donde si no encajas, no sos del grupo. Amén. No sos del grupo. Y el cristiano está luchando con tratar de encajar, pero a la vez de iluminar y a la vez
de mantenerse neutro, pero con la verdad. Algunos quieren encajar y su luz estará apagada. Entonces ya se vuelven del montón. Amén. No hablamos nada, no decimos nada y nos volvemos del montón. Hermano, y si no entras en el juego del montón, no eres parte. Pero hay alguien que ahí, mire, levanta la mano, excelente. Levanta la mano y está haciendo un luminar ahí en ese mundo. Hermano, la verdad que donde miremos, donde volteemos a ver, celular, la tele, cualquier cosa, hermano, miramos noticias fuertes, noticias hostiles, noticias que atemorizan, noticias que a uno lo ponen así: Señor, en este mundo está creciendo mis hijos, ¿verdad? Aquí en ¿cómo yo les voy a heredar? Mis nietos, si es que Dios nos da la vida, ¿va? ¿Cómo es que vivirán acá? Y por eso es que Cristo ya viene, porque siento que el mundo está fuerte, la corriente del mundo está fuerte. Amén. Pero el Señor nos da la oportunidad de iluminar ahí. Y quiero platicarles de algo, amén, sobre esto. Hermano, la falsedad está en todos lados, en todos los medios, en todas las redes. Amén. Tratan de presentar una verdad, pero a medias. Y ahí hay calumnias, hay chismes en esas verdades. Peor con las redes sociales hoy en día, hermano, que hay gente que hasta las ha llevado a la cárcel por estas benditas redes sociales, que han sido una mentira de cosas. Amén. Hermano, la confusión reina, ¿verdad? Ya no se distingue entre lo real y la mentira. Por todos lados estamos acorralados, sitiados, hermano amado. Algo que quiere paralizarnos. Pero se tiene que levantar la voz. Tiene que haber alguien, amén, que diga: Jesús ha transformado mi vida. Y debo de ser una luz, porque a eso nos retó Dios, a ser una luz. Hermano, es hora de levantarnos entonces, buscar esa libertad. Amén. Es hora de generar algo que se llama contracultura. Mire que hace rato se estaba meditando en ese tema. Algo que se llama contracultura. Pero ¿de dónde viene esa contracultura? Hay alguien que a nosotros, hermano amado, nos ha afectado positivamente, y es Jesucristo en su vida. ¿Cuánto le ha afectado Jesús positivamente? Amén. ¿Cuánto lo está cambiando, lo está renovando? Amén. A todos. Por eso estamos acá, hermano. Entonces tenemos a alguien que nos va a ayudar a luchar contra la cultura de maldad, de perversión, de falsedad, de crueldad en este mundo. Y es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, bueno. En esta cultura, hermano amado, nosotros venimos a ser como aquellos soldados que van al frente y que reciben todo. Reciben todo, reciben los golpes, reciben las burlas, tratan de aislarlos, tratan de hacer esto y lo otro. Pero si ya estamos conscientes de que Jesús iluminó nuestra vida, amén, y nos está llamando a ir contra toda esa corriente, aunque venga lo que venga, dolor, escasez, hermano, tantas cosas. Yo siempre, por ahí lo dije hace ratos, todavía hay persecución, hermano. Amén. El otro día nos fuimos a Huehuetenango y por ahí platicábamos con alguien de ahí cerca, que en Chiapas, que está a la par de Huehue, hermano, todavía hay persecución. Hermano, los cristianos los obligan a tratar de encajar con la religión popular de México, los católicos. Y si no entran, les quitan el agua, les cortan el agua, les cortan la energía, hermano. A los niños en escuela, padre, lo llevan corto los maestros, todos.
hermano, es un aislamiento bastante cruel. Todavía sucede eso. Y aquí cerca. Yo dije, Señor, pero alguien me dijo, fíjese que hace poco de Guatemala llegaron cientos, casi miles, cientos, llegando a miles, ¿verdad? Amén. A evangelizar esos sectores. Y dije, me gustaría a mí un día. ¿Cuántos se quieren apuntar para las misiones a Livingston? Amén. Vamos a ir a un lugar donde no hay evangelio en Livingston. Amén. Vamos a ir a evangelizar a ese sector. Y ahí donde Dios lo invita a usted y a mí a ir contra esa cultura. Amén. Hermano, y esa situación, ¿verdad?, nos hace tratar la manera de querer sobrevivir en medio de todo lo que está pasando. Y a veces nos chocamos con cuestiones familiares, socioeconómicas y muchas cosas. Amén. Contra esa famosa filosofía que nos meten en los programas, ¿verdad? Mire que es atractivo a veces ver programas como Caso Cerrado, pero ahí uno se da cuenta de cómo el mundo está al revés. Padre, ahí uno que no ha vivido todas esas cosas, se le abre la mente con tantas cosas que suceden. A veces es bueno ni mirar eso. Amén. Hermano, pero estamos luchando contra esos programas que emiten justicia, pero a mucha gente que ha estado aislada de la maldad, al ver esos programas dice uno, Padre Santo, por una parte ayuda a ver cómo está el mundo, pero a veces eso entra deseos, sentimientos, pensamientos, amén, incorrectos en la vida de las personas. Hermano, entonces tenemos a alguien que nos acompaña. Acá la palabra del Señor nos dice de que estamos asidos de la palabra de vida. Amén. Asidos de Cristo. Esta palabra que es vida y Jesucristo que es vida. Por lo tanto, hermano, nosotros ahorita estamos decididos a contraatacar definitivamente en este mundo. Y aquí quiero hablarles, amén, de cómo este Jesús nos acompaña en este mundo y cómo Él vino, amén, a esta tierra en una época donde la cultura era similar a la de nosotros, similar. Usted me va a decir, no, es que antes era mejor, pero había una cultura también de maldad. Y Jesús nos enseñó muchos principios que ya sabemos, pero los vamos a recordar hoy. Y cómo este Jesús, nuestro Señor Salvador, empezó a ser el primero, la primer luz. En una escuela dominical lo contamos. Cuando la luz, dice que la luz del cielo bajó al mundo. Hermano, Jesús bajó y Él fue la primera luz. Amén. Él fue la primera luz que bajó del cielo. Y todos aquellos, amén, que se acercan a Jesús, se empiezan a prender. Su corazón se enciende. Usted ya no es tiniebla, usted es luz. Cuando dicen amén, amén. Porque el que viene a Jesús, Él nos hace luz. Somos luminares porque nos alimentamos de la palabra de vida que es Jesús. Pero Jesús también luchó. Jesús de alguna manera hasta podemos decir que provocó como conflictos con su vida, con su contracultura, ¿verdad? Pero también marcó esa generación y las generaciones venideras. Ok, bueno, hermano, Jesús generó un mejor pacto con Dios para con nosotros. Amén. De la mano de Jesús todo es posible, aunque estemos rodeados de tanta cosa. Amén. Bueno, aunque la vida no sea perfecta, en medio de peligros, de tristezas, se convertirá en alegría. Amén, se convertirá en alegría. Hermano, la palabra del Señor nos muestra, ¿verdad?, cómo es que Jesús con su sencillez, con su humildad,
con su dependencia en Dios, empezó a cambiar la historia. Amén. Empezó a cambiar la cultura. Hermano, la palabra en los evangelios nos narra en muchos pasajes cómo es que Jesús fue confrontado, fue tentado, pero Jesús, con esa humildad, con esa sencillez, con esa verdad, con esa gracia que él estaba lleno, pudo vencer la cultura de maldad. La palabra del Señor nos dice de que Jesús era un hombre lleno de gracia y verdad. Algo que necesitamos para contrarrestar la cultura de maldad. Gracia y verdad. Porque muchos, hermano, vamos a ver, muchos actúan fuera de la gracia y fuera de la verdad. Por eso nuestra cultura está pervertida, de tanta corrupción, de tanta mentira, de tanto engaño, de tanto robo. Amén. Como no hay gracia, hermano, hay conflictos, no hay pasividad. Amén. Como no hay gracia, amén, no hay perdón. Entonces la cultura, si no estamos ahí los cristianos siendo luz, hermano, verdaderamente luz, este mundo se vuelve y de alguna manera está pasando un Sodoma y Gomorra. Hermano amado, pues miremos unos aspectos aquí. Vamos a pasar por acá. Ok, bueno, hermano, la palabra del Señor, vamos a pasar aquí a los pasajes. La palabra del Señor nos menciona varios pasajes, amén, y varios acontecimientos. Vámonos a Lucas capítulo 6, versículo 30. Lucas 6, 30. Lucas 6, 30. Mire qué preciosa esta parte, pues. Mire que a Jesús, hermano amado, no muy lo querían por actuar de esta manera. Lucas 6, 30. Dice: a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hermano, ahí estaba hablando de los enemigos o cualquier tipo de persona. Como dice Proverbios 25, 21, si tu enemigo te pide de comer, dale. Y Jesús dijo: a cualquiera que te pida, dale. Hermano, y los judíos tenían leyes que avalaban su conducta egoísta, su conducta vengativa. Tenían leyes, amén. Si el enemigo le hacía algo, hermano, tenía el derecho, según la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Como el otro que vamos a ver aquí ahorita. Amén. Si no me das de comer, yo tampoco te doy de comer. Y Jesús le dice: dale. Como en Proverbios, o sea, a tu enemigo dale de comer. Hermano, Jesús empezó a cambiar esa cultura y la gente escuchaba: ¿cómo es que yo le voy a dar de comer? O darle a mi enemigo si me pide algo, o a cualquier persona, dale lo que tienes. Hermano, Jesús empezó a cambiar esa cultura. Y me imagino que muchos empezaron a seguirle, porque eso era distinto a lo que hablaba. Hermano, en el 29 dice: al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Mire que hay dos cosas. Hermano, acá Jesús no estaba diciendo: tienes que soportar la insolencia de los demás, quédate ahí y que te agarren como piñata. No está diciendo. Jesús estaba cambiando la cultura a que nosotros pudiéramos ser sabios, prudentes, y en nuestra sabiduría y prudencia podemos soportar la ira de alguien, amén, y vencer. Porque al tiempo
cuando usted le estaba de poner la mejilla por aquí, a alguien, pero con sabiduría, ¿verdad? Se desespera, dice, no le arranco un arrebato de ira. Este no devuelve mal por mal, mejor me voy. Este no cae en mi juego. Entonces cuando el Señor está diciendo, pon la otra mejilla, está cambiando el sistema. Está cambiando y dice, no, la generación que voy a producir es una generación de ovejas en medio de lobos, dijo el Señor. Hermanos, las ovejas soportan, los lobos comen, desgarran. Entonces la cultura de poner la mejilla era una cultura de siervos, de ovejas. Amén. Y algo que era contraproducente, ¿verdad? A toda la cultura que ocurría ahí. Amén. Hermano, la otra dice, si te piden, hermano, si te piden la capa, dale la túnica. Hermano, esto sucedía con los ladrones en el camino, sucedía con los romanos. Amén. Los ladrones le decían en el camino, mira, dame la capa, porque se acercaba la noche en el desierto, había mucho frío. Ok, bueno, con el cuchillo ni modo, ¿verdad? Pero la Biblia dice, si te piden la capa, dale la túnica, quédate desnudo. Y con los romanos también, hermano, era una cultura distinto, donde los cristianos de esa época aprendieron un modelo, hermano amado, que no era un modelo defensivo, un modelo de alguien prepotente, arrogante, que no doblaba para nada. Jesús estaba diciéndole, dobla, pon tu mejilla, da la capa. Si te piden algo, dale de comer a tus enemigos. Hermano, Mateo 5, 41 al 42, ¿qué dice? Si te piden caminar una milla, ¿qué dice? Camina 2. Hermano, lo hemos explicado aquí también, que es que también los romanos, cuando iban de camino de un lugar a otro y miraban a un judío que iba en el camino, ellos estaban cansados de cargar algo, ellos le decían al judío, mire, por favor, llévate esto, tú me vas a acompañar, tienes que llevar esto, estás obligado a llevarlo, me queda una milla por recorrer. ¿Qué le decía a Jesús? Dile que puedes acompañarlo 2 millas, que le puedes llevar la carga por 2 millas. O sea, el judío no estaba, de alguna manera, el judío tenía un carácter que siempre era rebelde, que no se dejaba dominar. Así siempre fue conocido Jerusalén e Israel, como un pueblo difícil de subyugar, porque era un pueblo rebelde, ¿cómo le dijera? Duro, ¿verdad? Amén. Entonces la cultura era, haz lo que te pide el romano de cargar una milla y no más, si no vas a ser un tonto. Pero Jesús le dice, no, camina 2 millas. Hermano, ¿no les suena raro eso en nuestra cultura? Amén. En el mundo, si venimos atrás, ¿verdad? Amén. Nos piden tal vez llevar algo, cargar algo. Otros no lo hacen. Pero a usted lo llegan a buscar. Le dicen, mira, ¿me puede dar un jalón? Mira, puede hacer tal cosa por mí. No sé por qué lo harán con muchos de ustedes, como de mi persona. Y la palabra dice, ofrécele más, cárgalo más, hermano. Pero lo más impactante es hacerlo con un enemigo.
bendecir a los enemigos, caminar con los enemigos, darle de comer a los enemigos, prestarle a los enemigos. Era algo que eso no se daba, hermano amado, no se daba. Entonces Jesús cambió esa cultura a una cultura de amor, a una cultura de paciencia, a una cultura de bondad. Hermano, la palabra dice aquí en Lucas 6:35, dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Mire, hermano, qué bueno. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermano, dice: haced bien a sus enemigos, prestad, no esperando nada, nada, hermano. Qué práctico es ayudar a quien me puede devolver el favor, prestar a quien un día me puede prestar. Es lógico, es razonable, amén. Pero Jesús dice: al pobre dale, porque nunca te va a volver, y a tu enemigo dale, porque va a ser difícil que te devuelva el favor o que te devuelva hasta lo prestado. Y ¿saben qué, hermanos? Hay enemigos que hasta lo prueban a uno. Amén. Enemigos tal vez no de uno, sino de la fe. Nos pasó a nosotros con mi esposa. Por ahí alguien llegó a probarnos para dejarnos entrar, amén, a predicar por ahí a un punto, amén. Y nos llegó a pedir, porque como dicen que los cristianos son tacaños, ¿verdad? Amén. Nos llegó a pedir. Nosotros dimos, bendijimos, y ¿sabe qué ocurrió? La puerta se abrió y entramos a predicar. O sea, mire, pues, hermano, Dios nos está diciendo: cambia la cultura, cámbiala. O sea, yo quiero que brilles, que seas una luz ahí en el mundo, no que actúes igual, no que des mal por mal. No. Eso no es la cultura de Jesús. Amén, no es la cultura de Jesús. Tenemos que luchar contra eso, hermano. Alguien me decía hoy que hay cristianos y creyentes que tienen enemigos ahí en su vecindario. Hermano, no puede hacer eso usted. No puede ser como, y siempre se calcula eso, ¿verdad? Las señoras Carlotas que pinchan las pelotas. Amén. O no sé, aquellos que pollo que entra al patio, pollo en el almuerzo. No puede ser eso. Amén. Hermano, tenemos que cambiar la cultura, hermano, como personas que, mire, fíjese que usted dejó tal cosa afuera, aquí se la guardé. Mire, yo veo que usted necesita algo, ¿le puedo ayudar? Y uno dice: ¿y este de dónde sale? Nadie sale en la cuadra, pero sale el creyente y mira y dice: ¿le puedo ayudar en algo? Pues, y más al que no le puede devolver, al enemigo, dice el Señor allí. Ve, hermano amado, es una cultura donde Jesús dice: no solo da la capa, quítate la túnica y dásela. Hay creyentes, hermano, que han dado hasta sus zapatos y se quedan descalzos. Hermano, hay creyentes, amén, que se quitan la capa, amén, y la dan a alguien. Hermano, qué bonito es cuando nos miran, pero cuando no nos mira nadie es cuando Dios dice que va a dar ese galardón. Ayudar a alguien ahí necesita, o sea, una contracultura que ¿sabe qué piensa la gente? La gente le dice, porque como estamos en la generación malvada, a muchos creyentes o los verdaderos cristianos los toman como gente tonta, perdone que diga la palabra, hasta lo dice muy feo, ¿verdad? Aquellos son mensos, ¿verdad? O aquellos todo lo aceptan. Con ese sí podemos hacerla, pero con aquel no. Ya saben que con el cristiano sí la pueden hacer, pero hay algunos cristianos que no la pueden hacer.
Amén. No está la actitud de humillación, de iluminar. Mire otra. Amén. En Mateo 22:21, Jesús fue tentado y le hicieron la pregunta: ¿es lícito dar los tributos? ¿Se recuerda esa parte? Jesús estaba entre la espada y la pared. Estaban los herodianos, que apoyaban que sí había que dar los tributos, y estaban los fariseos que hicieron la pregunta, que ellos apoyaban a los judíos nacionalistas, que no tenían que estar subyugados y no tenían que por qué dar impuestos. Entonces, si Jesús respondía sí y no sin una respuesta sabia, se echaba en contra o a los herodianos o a todo el pueblo por los fariseos. Pero usted sabe la historia muy bien. Jesús cambió la cultura y dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La cultura era que no había que dar impuestos. Pero mira lo que Jesús nos está enseñando: da tus impuestos, da a César lo que es de César. Yo me había tardado varios meses, pero hace como un par de semanas fui a pagar el Yusi. Amén. Hermano, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y eso está cambiando la cultura. Algunos ahí habían que no les gustaba dar, ofrendar, diezmar, no les gustaba. Amén. Pero Jesús está diciendo: no, da lo que es correcto. Cuando a Jesús le llegaron a pedir su impuesto, mandó a Pedro a pescar. Anda, hay que darlo, hay que darlo. Y sacó la ficha de un pez. Amén. O sea, Jesús no dijo: no, yo no pago nada. Esos de allá, saber qué hacen el dinero. Jesús no alegó, no dijo nada. Simplemente dad a César lo que es de César. Allá Dios con ellos. Ya le hemos visto que en la palabra dice que no tenemos que criticar y juzgar a nuestras autoridades. Usted haga y cumpla, yo también, lo que debo de hacer. Esa es la contracultura de Jesús. No es: no se pongan ahí a pelear. No, cumple. Solo cumple, da lo que tienes que dar, por aquí, por allá. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Ok. Es una cultura donde usted decide si quiere brillar con la luz de Cristo en su corazón o quiere ser igual que los demás. Amén. Y a veces nos pasa en nuestro hogar, a veces nos pasa con nuestros familiares. Hermano, en todos lados Dios nos dice: pon la mejilla. Amén. Sé paciente. En todos lados da. Hermano, ¿cómo lo conocen a usted? ¿Lo conocen como alguien avaro, que no suelta una Coca-Cola o una bolsa de agua pura? Al que te pida, dale. Pero como lo vimos también en una clase, no sé con quién fue, no vamos a darle a alguien que se está drogando para que se siga drogando. A mí ya me conoce que yo no hay dinero, les compro algo para comer. Porque yo, ¿cómo le voy a dar dinero para seguir alimentando su vicio? No sé en qué clase la vimos, es una de las clases que hemos tenido ahorita últimamente. Entonces Dios nos va, en discipulado Dios nos va a demandar eso. Nos va a demandar si no dimos, y si dimos, y con qué intención, o qué es lo que dimos, pudiendo haber dado algo que le edificara a esa persona. Amén. Hermano, entonces, en todos lados tenemos la oportunidad de brillar. Y aquí voy terminando con esta parte. Hermano, nosotros somos esa generación de luz que Dios nos ha llamado a vencer las tinieblas. Yo no sé cuántos acá realmente han pensado que son esa luz, que Cristo está brillando ahí, y que no puedo ser igual que los demás. Mi vida tiene que ser contra la cultura de perversidad y maldad, contra la cultura del egoísmo, de la avaricia, de la venganza, del orgullo.
hermano, esa generación, somos la generación, hermano, del amor que vence la maldad. O sea, en nuestro corazón está palpitando un amor a Jesús, que eso nos hace soportar y vencer la maldad, pero con amor. ¿Qué tipo de generación es usted? Somos la generación del amor, amén, que vence la maldad. Es más, ¿sabe qué, hermano? Jesucristo llegó al punto, yo me ponía a pensar, ¿por qué Jesús dijo que él no tenía ni dónde recostar su cabeza? No solamente porque sabía que iba a estar solo 3 años y medio, ¿verdad? No tuvo hijos. Algunos van a decir, no tuvo hijos, no tuvo para quién trabajar o a quién dejarle. Independientemente de eso, que usted pueda pensar, hermano, su corazón estaba lleno de amor, que hasta en la última cena, cuando Judas salió, lo decimos en la escuela, en la Santa Cena, cuando Judas salió, los discípulos pensaron que iba a comprar comida para los pobres que estaban afuera o otro lado, porque cuando Jesús comía, él no se quedaba comiendo solito y mirando al otro allá, que lo miraba con los ojotes con una gran hambre. O sea, él tenía un corazón de amor que no podía quedarse sin las miradas que pedían comida. Amén. Va conmigo ahí. Entonces él, por eso, lo que llegaba lo administraba para bendecir. Si Dios lo ha bendecido, usted es para bendecir, hermano. ¿Cuántos creen eso? Amén. Es para bendecir. Y qué bonito es dar, ¿verdad? Mejor dar que recibir. Hermano, en la palabra del Señor nos dice en 1 Juan capítulo 5 que somos esa generación de amor y debemos de amar a los que son engendrados por el amor de Jesús. Juan dice en esa carta, dice, ¿cómo me vas a decir que eres cristiano? Que la luz de Cristo está en tu corazón si aborreces a tu hermano. Somos la generación de amor, hermano, que vence la maldad, que vence el odio. Entonces, el creyente que nació en la luz de Cristo no puede aborrecer a su hermano. Eso sería ser parte de la cultura de maldad. Pero la contracultura de la generación de amor, hermano, no aborrece al pecador, aborrece el pecado, no odia, amén, a la persona. Hermano, somos esa generación de misericordia que vence la crueldad, que vence la impiedad, que vence la inclemencia, que vence la indiferencia. Hermano, somos la generación que si tenía la piedra en la mano para juzgar y apedrar a alguien, la tira. No somos la generación cruel que dice, falló, apedrémoslo, falló en las redes, falló, critiquémoslo. No, Jesús no dijo, falló, apedréla, pues yo soy el primero. No somos esa generación, somos contracultura. Hermano, ¿quién se paró en medio de todos los que querían matarla? Me imagino que hasta los discípulos dudaron, dijeron, ¿qué va a hacer Jesús aquí si la ley dice que hay que matarla? Y si él dice, pues hasta yo le entro, dijo Pedro, yo a la pedrea. Hermano, me imagino que los discípulos estaban en lo mismo. El único que se levantó contra esa cultura de crueldad fue Jesús. ¿Con qué? Con un corazón de misericordia. Entonces usted y yo no podemos clavar a nadie con nuestra lengua, no podemos apedrar a nadie con nuestra mano, con nuestra mirada, con nuestras redes. Hermano, no. Esto es para bendecir, su boca es para bendecir, sus manos son para dar. Somos la generación de misericordia. Cuando dicen amén, amén, que vence la crueldad. Amén, que vence la crueldad. Hermano, como embajadores del reino celestial somos enviados a traer la cultura del cielo en la tierra, hermano. Cuando usted está orando, le dice, Señor, venga a tu reino, le está diciendo Jesús, si tú
tú me has hecho un embajador, entonces yo voy a traer tu cultura acá. ¿Y cómo voy a conocer la cultura? Como hoy lo aprendimos de Jesús. O sea, nosotros, hermano, somos esos embajadores que tienen que presentar la cultura de amor y de paz, como el embajador. En Holanda salen desnudos en las calles, hacen barbaridades en las calles, pero el embajador de Guatemala, allá con su familia, no va a andar haciendo esas trastadas en Holanda, porque la cultura de Guatemala no es esa. Amén. Excepto que se quiera contaminar. Amén. Y en eso le toman su foto, ¿verdad? Hablando de no hacer esas cosas. Y llega el presidente, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué cultura estás presentando? Andás haciendo las mismas desfachateces de los holandeses ahí. O sea, es como que el padre lo dijera: ¿y ustedes no son mis embajadores, pues? ¿Porque están comportándose igual? Hermano, nosotros somos llamados, hermano, a traer la cultura del cielo a la tierra, a vivir como vivió nuestro rey. Por eso vino en esta tierra, hermano, a amar en medio del odio, ¿verdad? A perdonar en medio de la venganza, hermano amado, a hacer misericordia en medio de la impiedad. Por eso Jesús nos dio el ejemplo, nuestro rey. Si el rey se fue, quedaron los embajadores, quedaron los luminares. Y me encanta ese pasaje donde dice de los embajadores, 2 Corintios 5:20. Dice que somos embajadores, escuche esta parte, como que si Dios rogase por medio de nosotros. O sea que Jesús se fue, pero nos mostró cómo vivir el reino de los cielos en la tierra. Y cuando nosotros no nos comportamos como tal, Dios está diciendo: yo te dejé, te perdoné, entré a tu corazón con mi hijo para que tú nos presentes, como que si Dios rogase: vive para mí. Amén. Sigue el ejemplo de mi hijo. Va conmigo. Amén. Y terminando acá, hermano, ¿dónde está entonces esta generación? Esa generación que trae la cultura del cielo. Amén. ¿Dónde está esta generación, hermano, que vamos a ser sencillos como palomas en medio de los ataques de esas víboras de este mundo? Amén. No, Dios nos está retando y nos dice: ¿dónde está la generación que va contra la cultura? La generación de misericordia, la generación de amor. Amén. La generación de luz. ¿Dónde está esa generación? ¿Se ha apagado tu luz? ¿Has dejado de ser mi embajador? ¿Has querido encajar? Dice la palabra en Romanos: no se amolden. No se amolden a este mundo. Cambien, renueven, vayan contra la cultura. Amén. Yo ruego por ustedes. Amén. Ruego, como que rogase por nosotros al mundo. Pero necesitamos entonces ser aquellos luminares. Todos los que la luz de Jesús iluminó su corazón, póngase de pie conmigo. Amén. Todos aquella generación que va a ser luz en medio de las tinieblas, póngase de pie ahí. Vamos a orar. ¿Y por qué no hacemos algo? ¿Por qué no terminamos esta generación de luz aquí en el altar? Amén. Aquí en el altar vamos a decirle al Señor que nos ayude a ser ese luminar en el mundo. Pase adelante. Esa generación de luz que está dispuesta a salir de este templo. Amén. A ser esa generación de amor, esa generación de misericordia, hermano, esa generación sencilla. Amén. Esa generación sencilla que va a luchar contra ese veneno del mundo. Esa generación que es oveja y que lucha y que va a vencer contra esos lobos en este mundo, pero con el amor.